In the late 19th century, a new style appeared in the flamenco scene, the tientos. Today we know them for their slow rhythm, but did you know that they sounded a little bit different in their early days? In episode 59 of the podcast Forgotten Sounds of Flamenco, we will travel back in time to uncover what those original tientos were like when they emerged, who their creators might have been, and we'll listen to some of the earliest tientos composition. Sounds that once were listened. Sounds that once were enjoyed. Sounds that once were danced. Sounds relegated to oblivion. And yet, there is still something we can do for them. Let us summon them. Let us summon them. Welcome to the podcast Forgotten Sounds of Flamenco. My name is José Miguel Hernández Jaramillo, and I invite you to join me in this journey through the sounds, stories, places, and characters that brought 19th century flamenco to life. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que quiero dedicar a explorar los primeros tiempos de un palo flamenco que surgió en los últimos años del siglo XIX y que aún se practica. Me estoy refiriendo a los tientos. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarte que puedes seguirnos y suscribirte en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, iVoox y en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. Pues de los tientos se ha escrito mucho y como veremos a continuación no siempre con demasiada fortuna. Las primeras noticias que tenemos de este cante aparecen sobre el año 1898 y por aquel entonces se conocía como el tango de los tientos. Era uno de los cientos de tangos distintos que surgieron en esa década de 1890, cuando el tango se convierte en uno de los cantes y bailes favoritos de la afición. De este modo encontramos, por ejemplo, tango del morrongo, tango del destripador, el tango de la mulata, etcétera, etcétera. Había muchísimos tangos. O sea, musicalmente todos siguen unas estructuras similares de las características del tango de aquella época, sin embargo la temática de las letras y en ocasiones la melodía se diferenciaban entre unos y otros. Pues esta primera noticia que habla del tango de los tientos en 1898 es muy interesante, pues describe el regreso del veraneo de personas de la incipiente clase media que ya podían permitirse pasar unos días de vacaciones. En esta descripción que voy a leer a continuación, se menciona que el tango de los tientos se acaba de poner de moda en 1898 entre las personas pertenecientes a los estratos sociales más desfavorecidos. La noticia dice lo siguiente. Y en mangas de camisa los hombres, en chambra las mujeres, rodeadas de cestos, botijos, alegrías, apurando el último trago de la encogida bota y entre carcajadas que salen a los labios mandadas por el corazón, entonan la última copla de su veraneo, arrancándose por ese tango de los tientos que ha puesto en moda la gente de los barrios bajos y que tiene algo de sentimental. Te comparo con el alba, mira qué comparación, el alba alumbra los campos, tú alumbras mi corazón. Y al compás de guitarras y acordeones va desapareciendo del andén esa ola humana alegre y bulliciosa que desde mañana volverá a trabajar sin levantar cabeza para ahorrar de nuevo y salir otra vez a disfrutar el año que viene. Otro dato interesante de esta noticia es que menciona una de las coplas de esos tangos de los tientos que estaban de moda en aquellos tiempos. Esta datación aproximada de 1898 también se apunta en otra noticia datada en 1902, donde además se sugiere quién creó los tangos y quién los aflamencó o hizo popular entre los flamencos. Voy a leer la noticia. Cantaban los rapaces asturianos desde hace siglos, mucho antes de que las viejas ricas de Cádiz improvisaran los tientos, cuya existencia no va más allá de 4 años, la famosa copla que ha pasado al repertorio andaluz merced a iniciativas artísticas del mochuelo. Pues según esto, la paternidad del tango de los tientos se atribuye a la comparsa gaditana Las Viejas Ricas, que tantas creaciones popularísimas hicieron por aquellos años, y sería Antonio Pozo, apodado el Mochuelo, quien la popularizó en el flamenco. Pues antes de continuar, vamos a escuchar quizá una de las partituras o quizá la partitura de tientos más antiguas que conozco. Está incluida en el popurrí de cantes andaluces titulado Ole mi tierra, compuesto por el jiennense Eduardo Manella y publicado en 1902, solo unos añitos después de la aparición pública de los tientos. Como puedes observar, algunas de las melodías que contienen estos tientos aún se cantan de forma muy similar en la actualidad. También quiero que te fijes en el compás o ritmo que lleva esta pieza. Vamos a escuchar un poquito.
Pues como has podido escuchar, esta pieza se estructura en un patrón rítmico muy característico del tango de aquella época, o sea, tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, que es también el ritmo de la habanera un poquito más rápido. Probablemente los tientos fueron muy populares por aquellos primeros años, porque al año siguiente, en 1899, ya se publicaron hasta 2 pliegos de cordel sobre los tientos, titulados Los nuevos tientos y malagueñas, primera y segunda parte, romance. Los pliegos de cordel eran hojillas, normalmente era un pliego doblado, formando 4 páginas, que contenían coplas de las canciones más populares en cada momento. El hecho que se publiquen y vendan pliegos de una determinada canción, para los investigadores nos da información de que probablemente esa canción ya era muy popular entre la gente que potencialmente podía comprar esos pliegos. Otro indicador de la popularidad de una canción o un cante es su inclusión en zarzuelas y obras de teatro musical. Los tientos no fueron una excepción y aparecen en algunas de estas obras escénicas, como por ejemplo en la zarzuela El Arrojado de Manuel Penella en 1908. También sabemos que los tientos salieron muy pronto de nuestra frontera y triunfaron en ciudades como París. Estamos escuchando la obra titulada Marigloria, tientos para canto y piano, hechos sobre coplas populares compuestas por Joaquín Valverde y publicado también en 1908. En la portada aparece la siguiente información: cantados en París por Felisa Lázaro en las salles de Le Figaro, Femina, Erard, Agriculteurs y Petit Journal, con inmenso éxito. O sea, se cantaron al menos en 5 lugares diferentes de la capital francesa. Vamos a escuchar un poquito cómo suena esta maravilla. Por último, vamos a escuchar un par de tientos incluidos en la colección de cantes y bailes populares españoles de Modesto y Vicente Romero, publicada en 1910. El primero se titula simplemente Tientos y tiene ciertas semejanzas melódicas con algunas farrucas de aquel tiempo. La farruca era otro cante que surge prácticamente al mismo tiempo que los tientos y de la que en un futuro episodio hablaré con mucho detalle. Pues vamos a escuchar estos tientos. Vamos a escuchar ahora también el segundo tiento de esta colección, llamado Tientos de María Mercedes. La verdad es que desconozco a qué se refiere con dicha denominación. El caso es que, aparte de esta partitura para piano, no conozco otros tientos que se denominen así. Vamos a escuchar cómo sonaban.
En la actualidad los tientos se cantan en el flamenco a un ritmo más ralentizado que estos primeros tientos que hemos escuchado, ¿no? Y normalmente no se cantan solos, siempre se cantan los tientos y a continuación se hacen los tangos, lo que se conoce como tientos tangos. Y si bien no es uno de los cantes que se escuchan en grabaciones y recitales, digamos habitualmente, sí aún sigue estando bastante vigente en el flamenco contemporáneo. Por último, me gustaría hablar sobre algunas teorías musicales sobre los tientos de las que no estoy de acuerdo. Voy a explicar el porqué. Se dice que los tientos no son unos tangos lentos, sino unos tanguillos lentos. Además, como otras cosas en la flamencología, normalmente esto no se acompaña de un análisis que demuestre esta afirmación, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación, pues como hemos podido escuchar, realmente el ritmo del tiento era el ritmo del tango de aquella época. Y tampoco es cierto que estuviera ralentizado, es exactamente al mismo ritmo, a la misma velocidad que se cantaban los tangos. Fijaros, el ritmo de los tientos de aquella época, como hemos visto anteriormente, era el siguiente: tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan. Sin embargo, el ritmo o patrón de los tanguillos que aparece muy posteriormente en el flamenco es el siguiente: ta, ta, tan, tacatá, 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 tacatá. Que por cierto, también se dice que este ritmo es un 6x8 y no lo es. Este ritmo es idéntico al de la cumbia, por ejemplo. Por lo tanto, no tiene nada que ver ese ritmo de los tientos, de los primeros tientos, que realmente es un tango, al ritmo de los tanguillos. Además, también te invito a escuchar las primeras grabaciones de estos tangos de los tientos, por ejemplo las del Mochuelo, y se puede comprobar que además que corroboran las partituras, que ese ritmo no es tan lento como el que se hace actualmente en los tientos, sino que es realmente la velocidad del tango. O sea, dicha ralentización fue un proceso o una transformación posterior. Por todo ello, los tientos no pudieron surgir cuando alguien tomó unos tanguillos y los ralentizó, pues como acabo de mostrar, ninguna de esas dos afirmaciones, tomar unos tanguillos que tampoco existían como tal en aquella época y ralentizarlo, es correcta. Antes de despedirme, quiero agradecerte que hayas escuchado este episodio y que nos sigas. Y si no lo has hecho, puedes hacerlo en las principales plataformas: Spotify, iTunes, iVoox y en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. Espero que te haya gustado el episodio y nos vemos por aquí el primer viernes del próximo mes. Que te vaya muy bien.